Hoy amanecimos con la noticia de que el líder opositor Leopoldo López había sido liberado en Caracas, donde cumplía una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario. Sí, y Juan Guaidó llamó a los militares y a la población civil a que salgan a las calles en busca del cese definitivo de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Y como ya dije, se fue a una base aérea ahí en Caracas y además, digamos, la liberación de Leopoldo López fue con él, o sea, ahora están juntos, ¿no? Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, llamó al pueblo venezolano a congregarse frente al Palacio Miraflores para defender la democracia. El gobierno de Nicolás Maduro definió al llamado de Guaidó como un intento de golpe de Estado. El gobierno uruguayo dijo no tener aún los elementos para calificar como golpe de Estado lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. El vicecanciller Aliel Bergamino en rueda de prensa dijo que el gobierno uruguayo está en permanente contacto con la sede diplomática en Caracas y está recabando información. Y justamente acá en Uruguay, los venezolanos que viven acá, la diáspora venezolana en Uruguay, están llamando a congregarse. Y entonces vamos a ver qué nos cuenta Diego Cabrita, un venezolano aquí en Uruguay. Muchas gracias por estos minutos, primero que nada. ¿Qué novedades tenés de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, que hay una movilización de la ciudadanía hoy para reclamar la lucha por la libertad y la Operación Libertad, denominada por Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, que está pidiendo el cese de la usurpación para luego llegar a un gobierno de transición y luego terminar unas elecciones libres en Venezuela, que es lo que quiere la gente para salir. Hoy despertamos, todos los venezolanos en el mundo, despertamos con estas noticias alentadoras, unas noticias que nos llenan de esperanza, porque vemos reaccionar a un pueblo, reaccionar a la fuerza militar venezolana en favor de la libertad, en favor de nuestros diputados, de las personas que nosotros escogimos para llevar el país adelante. ¿Qué movilización hay acá en Uruguay específicamente? A las 18 horas estaremos en la Plaza Cagancha, reunidos toda la comunidad de venezolanos, espontáneamente los que querramos salir, los que querramos apoyar esta lucha, estaremos allí acompañados de también población uruguaya que siempre ha acompañado también la lucha venezolana, que ha padecido y ha vivido la migración venezolana, que es una migración en consecuencia de la crisis humanitaria tan terrible que está azotando el país. Nos vamos a estar reuniendo hoy allí a las 18 horas de manera pacífica, al igual que está pasando en Venezuela también, alentando y queriendo de que haya un cambio en Venezuela y que se nos reconozcan los derechos e intereses a los venezolanos. Dijiste una palabra que es importante, que es esperanza. Esperanza. Bueno, nosotros desde el 10 de enero, con la asunción de Guaidó a la cabeza, primero el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional y luego el 10 de enero como presidente interino, al ser declarado por toda la Constitución, nosotros hemos tenido una esperanza de cambio, un cambio que hemos anhelado durante 20 años en el país, en donde volvamos a ser lo que éramos, donde el pueblo recuerde sus valores, recuerde la democracia que teníamos y volvamos a tener bienestar como nación. ¿Te abre la puerta a pensar en volver, por ejemplo? A mí me abre la puerta para pensar a volver y a todos los venezolanos también. Nosotros los venezolanos en Uruguay estamos bastante bien en Uruguay, pero no podemos olvidar a nuestros hermanos que están en Colombia, a nuestros hermanos que están en Brasil, que son millones de venezolanos los que se han ido. Ya las cifras son 5 millones que han estado afuera, cifras oficiales. Estos son personas que quieren regresar a ver a su familia, que quieren regresar a su país, que quieren regresar por sus bienes y propiedades. ¿Existe de alguna manera como una suerte de cruce de información, verdad? Obvio. Entre lo que vemos en algunos diarios y lo que vemos en Telesur, por ejemplo, o en algunos oficialistas, cierre de algún diario también o de alguna radio. ¿Cómo se lee desde acá eso? Desde el 2008 nosotros hemos vivido los cierres de medios de comunicación en Venezuela. Lo primero que hicieron fue ir contra la propiedad privada, ir contra la libertad de mercado e ir contra la libertad de expresión. Hoy en día vivimos una desinformación en Venezuela, vivimos mucha información cruzada. Hasta las 12 del día de hoy no habíamos tenido información del gobierno reconociendo la movilización ciudadana ni reconociendo a los militares que se han levantado en favor de Guaidó. Al fin lo están reconociendo hoy y están reconociendo la movilización porque ya no puedes tapar el sol con un dedo, al igual que tampoco pueden tapar la migración venezolana, que es producto de su ineficacia al frente del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy bien. Clarísimo, ¿no? El tema de en qué tiempo llega la información no es un tema menor, ¿verdad? Porque según tenemos entendido, estaban bloqueadas las redes sociales. Razón por la cual creo que
el mundo se enteraba antes que los propios venezolanos de qué era lo que estaba pasando en la interna, ¿no? Incluso la dinámica de los periodistas a la hora de poder enviar información también se vio bastante complicada. Sí, según tenemos entendido. Estamos intentando establecer contacto con un periodista desde Venezuela para actualizar la información. Acá hay un tema para mí que es como fundamental, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿No? Eso es definitivo. Es si realmente, si Guaidó dio este paso es porque parte de las Fuerzas Armadas y algo que represente algún poder de decisión dentro de las Fuerzas Armadas están de su lado, porque es un paso que ya lo hablaremos con nuestro contacto en Venezuela, pero es un paso como muy fuerte. Que necesita respaldo, o sea, que no lo hace alguien... No, es claro, como muy significativo, ¿no? Este paso y el hecho de liberar a Leopoldo López y de llevárselo así, ¿no? Es como muy fuerte. Yo creo que ya a esta altura, ¿no? Hay como... El miedo es que realmente se que explote algo, porque no hay retroceso, decís vos. Es como que no hay retroceso. A mí me da esa sensación de que, bueno, es un punto en que... La Operación Libertad, ¿no? Es una cosa y los venezolanos, incluso acá, lo están viviendo así, ¿no? Por lo que recién decía. Viste que había una misión del Grupo de Contacto Internacional que tenía previsto viajar este jueves. Entre los países están Uruguay, Suecia, España, Portugal y Holanda. Y la idea era, bueno, también tratar de generar un clima adecuado de los venezolanos pudieran de alguna manera seguir dialogando para lograr la salida, una salida soberana, una salida pacífica. Y con estos hechos se están replanteando si van a viajar o no, si se va a realizar, porque esto cambió totalmente el panorama. Hemos visto algunas imágenes en vivo, pero bueno, queremos saber un poco más de lo que está pasando en este momento en Venezuela y obviamente de primera mano. Imaginamos que hay muchísima tensión en la calle y para tener un poco más, una información más fidedigna es que estamos en contacto telefónico con María Elisa Álvarez. Ella es periodista de un medio independiente de Venezuela. María Elisa, adelante, bienvenida y gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Contanos un poco cómo se vive el clima en la calle allí en Venezuela, en Caracas. Pues se repite un poco los escenarios que hemos estado presenciando desde enero. La oposición ha tenido una convocatoria un poco caótica ya a un sitio histórico, a un bastión histórico de ellos, que es el distribuidor Altamira, al este de la ciudad de Caracas. Desde la mañana, desde que se vieron las imágenes de Leopoldo López y Juan Guaidó en el distribuidor, pues estuvieron allí agolpándose grupos improvisados de personas para apoyar la llamada de López y Guaidó. Y paralelamente el gobierno, digamos, ha exhibido una potencia comunicacional que no exhibió en ocasiones anteriores, haciendo un llamado bastante enérgico a quienes apoyan al gobierno a ir al Palacio de Miraflores y a resguardar, digamos, territorialmente el bastión que en este caso sería el chavismo, que es el propio Palacio Presidencial. Allí en el Palacio de Miraflores es donde está Maduro, ¿no? Correcto. Entonces ellos llaman a que la gente vaya ahí, ¿a qué hora o desde ya? Ya hay muchísima gente. Desde las 11 de la mañana más o menos hay una concentración importante de chavistas alrededor del Palacio de Miraflores en una manifestación que por lo que podemos ver por las imágenes y por algunos compañeros que están en el sitio recorriendo la manifestación, alcanza unas 4 o 5 cuadras a la redonda del Palacio de Miraflores. Bien, y por otro lado, la oposición, como decías, está un poco más desagregada, digamos, no tienen un lugar donde se están concentrando, digamos, la gente que está a favor de la oposición, ¿no? La gente que está a favor de Guaidó, no está en un lugar concentrada. Estuvieron en una zona, digamos, también demarcada de unas 3 o 4 cuadras, que es desde el distribuidor de la autopista Francisco Fajardo, el distribuidor Altamira, hasta la Plaza Altamira, que ya es un lugar histórico de concentración de las fuerzas opositoras. De hecho, hace un par de horas pudimos ver a Leopoldo López y a Juan Guaidó haciendo un llamado a la calle sin retorno, digamos que es el llamado más abierto a apoyar el golpe de Estado, la sublevación que han hecho hasta la fecha. Digamos que ha sido un llamado un poco sin efecto,
ya que a transcurridas tantas horas desde el llamado, pues el retorno o la respuesta de fuerzas militares e inclusive la respuesta de la comunidad internacional se ha visto como dividida y desagregada. O sea que entonces, en definitiva, esto que parecía que iba a ir hacia una cosa que iban a tener más apoyo, no lo han tenido. Las Fuerzas Armadas no han salido a respaldar a Guaidó, ni siquiera los mandos medios, por ejemplo. No. De hecho, medios opositores, digamos, se apoyaron en la versión de que el general Ornelas, que es un miembro del alto mando militar, había estado enterado de la situación, de la operación, y que apoyaba a los militares insurrectos, lo cual fue desmentido rápidamente. Digamos que por eso hace referencia a la potencia comunicacional que exhibió el gobierno en esta ocasión, pues tanto los jefes de todos los poderes del Estado, más el alto mando militar, se ha visto como bastante movilizado y ratificando su lealtad pues al Estado de Derecho y a la Constitución. Dadas las represalias que se toman a la prensa cuando sale a dar información, ¿no estás con cierto temor de lo que pueda pasar con la difusión de todo lo que ocurre en Venezuela? Pues digamos que venimos atravesando también, y debe ser un dato también para contexto, una crisis eléctrica, la cual el gobierno sostiene que es derivada del saboteo, y eso ha generado en el último mes y desde el primer apagón desde el 8 de marzo distintos momentos de dificultades de comunicación a lo interno de la ciudad y con el interior del país. Sin embargo, los canales de comunicación populares continúan abiertos, tanto los mensajes de texto como las señales de datos, los grupos de difusión por WhatsApp, por Telegram y por Twitter continúan bastante abiertos, y la gente, hay un flujo libre de información a pesar de digamos, la tensión que se vive en la calle. Bien, ¿y cómo pensás que va a seguir? O sea, ¿cómo es el día de mañana en Venezuela a partir de esta situación que se vive hoy? ¿Podrías repetirme la pregunta? Disculpa. ¿Cómo vas a pensar que va a ser el día de mañana a partir de la situación que se vive hoy, a partir de la información que tú manejás? Pues yo creo que se está repitiendo un escenario que vivimos previo al anuncio de la marcha, de la gran manifestación del 23 de enero. Nosotros vivimos el 21 de enero una sublevación de una unidad militar en una zona de Caracas, cercana al Palacio de Miraflores, también en horas de madrugada, que fue neutralizada con muchísima rapidez, y que, digamos, esto se convirtió en un desencadenante sobre todo de agitación comunicacional hacia los hechos del 23 de enero. Digamos que la oposición repite el guión, me parece, utilizando una carta de efecto bastante importante, que es la liberación, que ellos llaman liberación de Leopoldo López, y la aparición de Leopoldo López en público, pero digamos, transcurridas tantas horas desde el golpe de efecto que ha dado la oposición, me parece que será un esfuerzo que caerá de nuevo, digamos, en nada. Muy bien. María Elisa Álvarez, muchísimas gracias por este contacto. Vale, hasta luego. Sí, algo que me quedó claro, que ante la pregunta de cómo estaban los medios para poder dar la información y ella mostrar que definitivamente no había ningún inconveniente, era porque su postura era realmente oficialista, ¿no? Claro. Para lo cual todo el mundo se enteraba en tiempo y forma de lo que está pasando. Cuando Da que sospechar, Claro. Radio Caracas fue cerrada hoy, fue clausurada. Radio Caracas es una radio histórica de Venezuela. Su director o dueño, no lo tengo bien claro, perdón, salió en un video a decir: no se preocupen, llegaron tarde, no nos van a poder cerrar, y a decir que se trasladaban a internet y después a que iban a recomponer la transmisión. O sea, quiero decir, la situación había no una es esa. persecución, En las digamos. redes sociales también hubo todo un tema en lo que se transmitía, o sea, hasta en lo que salía fuera de Venezuela, e incluso dentro, obviamente, las redes sociales han sido como bloqueadas o están como siendo monitoreadas, y entonces se bloquean determinadas informaciones que se quieren enviar o sacar. Entonces, que esta situación es medio eso, es la percepción de una persona que además habla, por ejemplo, de golpe de Estado, ¿no? Desde su lugar, porque era para ella la oposición ya no tiene fuerza, porque todas estas horas en las que no hubo
ningún militar que saliera a defender la posición de Guaidó, es como que está le da para decir eso. claro. Que no digo que no, o sea, esa parte puede ser que sea así. O sea, que si pasaron tantas horas es que el alzamiento no se dio. Claro. Puede ser. De todas formas, de este lugar vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque por Sí. ahí son otras estrategias las que se manejan que nada Claro. tiene que ver con su propia percepción. Es difícil Claro. desde Ellas acá también saber bien qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, Y claro. más con esto, que también los periodistas adoptarán sus propias posturas o quizás hay miedo también de cómo te expresás públicamente. Un poco lo que vos le preguntabas, Adri, ¿no? ¿Cómo te pega a vos como periodista hablar públicamente? Es que desde su lugar no se siente para nada amenazada. Desde su No, lugar, pero pero puede ser también eso, que digo, que sí, que ella, digamos, que ellos que conocen esa realidad, que están ahí, sepan que si en este tiempo que hubo, desde que empezó todo esto hoy a las 6 de la mañana, hora Venezuela, y no pasó nada, bueno, esto quiere decir que no va a pasar nada. El tema es, entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está en la oposición? Y sobre todo la gente, el pueblo, ¿no? La gente que salió a las calles y eso, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, llegado el caso, porque la represión va a ser mucho peor esta vez, me imagino. además están llamando justamente a que la gente tome una postura y que salga a la calle, ¿no? Al hacer una convocatoria de esas características, expones al pueblo a lo que va a pasar. Claro. Entonces es complicado. Y a Recordemos nivel... que nuestro país mantiene Sí, eso iba a decir eso. sí. cautela, ¿no? Al respecto de expedirse con respecto a la situación. Sí, desde hace tiempo Uruguay casi que no se expide con referencia a este tema, lo mantiene se mantiene bastante al margen, aunque hay otros países, como por ejemplo el Chile, el presidente chileno sí ha sido uno de los primeros que ha salido a apoyar un poco todo el apoyo a esta Operación Libertad, entre otros países, por supuesto, ¿no?